Bien, vamos entonces a iniciar esta unidad de señales en tiempo continuo, ¿no? Y este tema de señales, de acuerdo a nuestro plan, implica desarrollar estos conceptos. ¿Qué es señal? Los tipos de señales, la variable utilizadas, para luego aterrizar qué es procesamiento de señal, porque al final eso es lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Aunque sea en términos analógicos, pero hacer. Y finalmente, ver qué áreas de aplicación dentro del tema analógico van ustedes a enfrentar. Sí, el analógico lo van a enfrentar sí o sí, como ya comentamos ayer. Todas las señales biomédicas son analógicas, toditas las señales, salvo excepciones, pero hasta donde tengo en mirada que he visto de las lecturas, todas las señales que van a procesar son analógicas. Entonces, por lo tanto, hay que estudiar lo analógico, ¿no? Dentro de la dimensión necesaria, hacia el camino de la digitalización. En la digitalización ya es para que el computador o los sistemas digitales lo entiendan y lo procesen y nos muestren resultados finales. Esa es la segunda parte. Entonces aquí entramos al concepto de qué es señal. Preguntamos al auditorio. Carlos David pregunta, ¿qué entiendes por señal? Carlos David, ¿estás o no estás? Sí está, sí está. Vamos, activa tu micrófono. Ya está activo, pero no se escucha. Ya lo apagaste. Vuelve a aprender. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí te escuchamos. Perfecto. ¿Qué opinas? ¿Qué entiendes por señal? Ya. Yo entiendo que una señal es como se llama, digamos, un ente electrónico, ¿no?, que se encarga de transmitir información mediante estímulos en diferentes aparatos detectores. Ajá. Ya. Vamos a ver. Sí, hay parte. Hay que hacer unas correcciones, pero lo vamos a afirmar conceptualmente. Vamos a una segunda opinión. Gabriela Abigail. Sí, profesor. Bueno, sería más que todo como algo que va a representar o un rasgo, ¿no? De algo que vamos a evaluar. En este caso va a depender mucho de lo que en sí vamos a tratar. Y más que todo sería eso, ¿no? La representación de un rasgo físico de ese objeto, o de la cosa que vamos a estar evaluando. Sí, se entiende. El rasgo físico puede ser, es parcialmente, porque hay otras cosas que no son rasgos físicos. Físico es vinculado a observaciones visibles o audibles o olfativas también. ¿Sabían, no?, que nosotros tenemos 5 sensores fundamentales: tacto, olfato, visión y audición. Son 5 sensores que hay que cuidarlos muy bien. Cada uno tiene una característica y es interesante. Y en el mundo de ustedes estudian ahí cómo es ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el tacto, traducir temperatura, calor o frío. Y te voy a aproximar al valor de temperatura de acuerdo a una escala. Son habilidades. Pero, ¿cómo es ese proceso, no? Se transmite calor, pero ¿y cómo nuestro cerebro traduce que está caliente, está frío? O sea, hay alguien que dentro de nuestro cuerpo que sensa y emite una opinión de nivel de temperatura. Igual lo de presión, es como el tacto. Y el olor lo mismo, ¿no? Hay sensores de la parte olfativa.
si es un olor de un gas, si es gas propano o es un humo de que está quemando madera o de un incendio. Al olfato uno percibe, ¿no? El tipo de gas que estarían ustedes aspirando. Al oído igualmente. Identifican a la persona por su voz. Ahí hay procesamiento. Es interesante. Entonces, desde ese concepto, señal, entendemos, esta es una primera intención, un primer concepto de lo que es señales, ¿no? Y la representación, ojo, es representación. Y digo eso, por ejemplo, lo más fácil para nosotros es representar una sinusoide, por ejemplo, una sinusoide, noción trigonométrica, y facilito, ya lo conocemos, la forma, todo. Inclusive al oído también conocemos un audio. Esa sinusoide al oído, ¿verdad? Se puede reproducir si es que está dentro de la región audible, la frecuencia de esa sinusoide. Pero sin embargo, hay otras señales que tienen que representar de otra manera. Por voz, por ejemplo, por movimiento de manos, como hice en algún ejemplo en algún momento, puedo levantar mi mano y hacerlo oscilar de izquierda a derecha 3 veces, ¿no? Algo así, levantándola arriba, ¿no? Entonces, mira, porque alguien puede interpretar esa señal del movimiento de las manos, ¿no? Manos arriba, hacia la mano derecha, arriba, como despidiendo de alguien, ¿no? Es un gesto de costumbre de nuestra sociedad, ¿no? A distancia nos despedimos, nos vemos, ¿no? Puede ser. Pero también puede representar otra cosa. De repente en el código de comunicación con la otra persona dice, cuando yo levante mi mano y te mueva 3 veces, significa que es afirmativo. La respuesta de la consulta que me enviaste a hacer. Entonces, ya pregunté y es afirmativo. Entonces, con la mano te va a hacer 3 veces. Si te levanto la mano y no muevo durante 15 segundos, significa que negativo, no está de acuerdo. ¿No se dan cuenta? Se arma un código. Ese armar código, en este caso, a esa señal de movimiento de manos le hemos introducido una información que en ese movimiento de manos está yendo. ¿Y cómo se propaga esa señal? Medios visuales. Es como si fuera fibra óptica, ¿no? Pero en este caso es visión. El medio es el espacio libre. El medio es el espacio libre, porque ese movimiento de manos que ve al otro lado, ¿qué es lo que ve? Mi mano. ¿Y mi mano qué es lo que emite? Como señal. Es el color de mi mano, ¿no? El color. Ese color va a variar cuando muevo mi mano. Va a variar en el espacio. Ese mensaje, esa forma de movimiento se va a propagar a través del espacio libre. ¿Qué tipo de señal es la que estaría enviando desde el punto de vista físico? ¿Quién me pueda comentar? Ana Paula. Profesor, no sé, pero sería como una señal visual. No, es visual, de hecho, es visual. Pero, ¿cuál es la materia que estaría llevando? Así como en el ultrasonido, es la vibración mecánica, ¿no? Que se propaga a través en este caso el medio es aire. Ojo, es vibración mecánica. Que se propaga a través del medio llamado aire. En este caso, movimiento de mis manos, ¿cierto? Es visible, sí. Pero ¿qué es lo que estoy transmitiendo a través del medio? Que en este caso es espacio libre. Luz. Sí, correcto. Pero esa luz en términos físicos, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿O cómo se representa físicamente? Como una Sí. onda electromagnética. Correcto, así es. Es electromagnetismo. Así es. Esa señal visible, que mi mano color naranja, por decir así. Esa señal de radiación que se está emitiendo es porque
la luz visible del entorno, del medio, del espacio libre, en este caso del sol, porque lo que está cayendo es señal, perdón, radiación solar. Y en mis manos, las partículas de mis células van a emitir una longitud de onda, que justo es el color de mi mano. Y ese color es el que va a ver la otra persona a distancia, ¿no? Va a ver el color, pero aparte del color es el movimiento. El movimiento. Todo eso se traduce en nuestros ojitos cuando llega esa señal, ¿no?, de movimiento y color de la mano. Ese es el contenido físico. La parte física es el electromagnético. Traducido en palabras más simples, en términos ópticos o visibles. ¿Sí? Si hablamos de frecuencia, longitud de onda, estamos hablando de longitud de onda de la región visible del espectro electromagnético. ¿Se dan cuenta, no? O sea, esa cosa tan simple que practicamos todos los días, si lo llevamos al modelamiento de explicación, de entender el proceso de transmisión nada más de la señal, es electromagnético. Así es. O sea, me pueden quitar el aire. Igual, al otro lado me van a ver la mano. ¿Por qué? Porque la señal electromagnética se propaga en el vacío, a diferencia del ultrasonido que se propaga en aire. Si quito el aire del medio, nadie me va a escuchar por más que le ponga bastante volumen al ultrasonido. ¿No? Son detallitos importantes. Entonces, este es el primer concepto de qué señal, que es una representación, sí, de la evolución de un fenómeno físico. Cuando digo evolución es los cambios que ocurren en el tiempo y el espacio. En este caso, mi mano está cambiando en el espacio, ¿no? Movimiento, pero también en el tiempo. En el tiempo está en esa posición, en esta posición o en esta posición, con relación a la posición espacial. Estos son ejemplos. La temperatura es conocido, por ejemplo, la temperatura corporal de un paciente. La presión, ejemplo, presión arterial. La desviación magnética, es el caso de la grabación de los sonidos, por ejemplo. O, por ejemplo, de magnético es esas tarjetitas todavía que existen de la tarjeta de crédito, aunque ahora ya son chips, ¿no? Pero tienen la banda magnética. Quienes viajan en el metropolitano, esa tarjetita es magnética. Y ahí está la información de cuánto deben, o cuánto todavía de dinero tienen. Está ahí grabado, está registrado. Y la técnica de representar esas señales grabadas están en términos magnéticos, utilizando el concepto de desviación magnética, ¿no?, de los elementos magnéticos de la materia. En imágenes, como el caso de rayos X, la escala de grises, ¿no? La escala de grises nos indica las zonas de interés, o ilumina o muestra las partes de las que ha sido, ¿cómo se llama?, radiada. Y ahí obtenemos la información del estado de, digamos, por ejemplo, de si un huesito está roto o rajado, ¿no?, o está sano, ¿no? Muestra ahí, sería su interpretación. La señal es la imagen. Y la información es lo que esa imagen está revelando, ¿no? Y así, otros ejemplos más pueden ustedes vislumbrar en las literaturas que después lean. Otro concepto de señal es del punto de vista matemático. Una señal es una función de variables físicas. O sea, en este segundo concepto lo que se trata es de representar, ¿no?, en términos más simbólicos, más sencillos, el concepto de señal, o lo que significa una señal que estamos estudiando. Por eso aparece el concepto de variables físicas. Puede ser velocidad, puede ser presión, puede ser temperatura, ¿no? Puede ser energía, puede ser potencia. Son variables físicas. Pero llevados al modelo, utilizando las matemáticas. También se define una señal, que es la más común para nosotros, ¿no? Como
Puede ser una señal senoidal, por ejemplo, un x de t igual coseno 2pi por 10 al cubo t. Es una señal, una sinusoide de 1 kilohertz. Ejemplo, matemáticamente, x es el fenómeno, es la señal representada. Dentro de la función está establecida que esa función está representada por varias variables. 1, 2, 3, 4, 5. Multivariable, ¿no? Ejemplo, el caso del ultrasonido. Medir distancia usando ultrasonido. En este caso, la distancia, que es la variable física a registrar, a medir, va a ser consecuencia de la función de dos variables, en este caso, del tiempo y la temperatura. ¿Cómo así? Sabemos que el ultrasonido, el ejemplo que he mostrado del laboratorio, se propaga en el espacio libre, pero a través del aire que hay entre la plaquita y el sensor ultrasónico. Y está todo el ambiente a una temperatura, como ahora, por ejemplo, estamos en este momento, donde estoy sentado, estamos a 16.9 grados centígrados, que es lo que me indica el sensor. Seguramente afuera, en la calle, estarán sobre, qué sé yo, pues más frío, ¿no? 16 grados centígrados, un poco menos. Muy bien, pero hay temperatura. Muy bien. En esas condiciones hacemos la prueba de ultrasonido y mandamos el pulsito y recibimos el eco. Medimos el tiempo y con eso calculamos la distancia D. Perfecto. Para la temperatura de 16 grados centígrados. Perfecto. ¿Qué pasa? Esa misma condición de problema, pero ahora lo calentamos el ambiente. Estamos en verano, en febrero, estamos sobre 36 grados, 37 grados centígrados a la sombra. O sea, se calentó 10 grados más, ¿no? ¿Qué ocurre físicamente con el aire? Las partículas de aire adquieren esa energía por el calor, ¿no? Sus partículas toman otra configuración y hace que el ultrasonido sufra dificultades en su trayectoria, ¿no? El ultrasonido, reflejándose en el cálculo de la distancia. ¿Sí? Ese es un ejemplo típico, ¿no? De cualquier variable que represente una señal, hay que estudiar en sus detalles la representación, ¿no? Para tener con alta certeza que el valor que hemos calculado está garantizado. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Jade, ¿algún comentario? No, profesor, todo claro. Claro, bien. Otro concepto. Y esto es yo diría el más importante, ¿no? Señales son algo que llevan y o contienen información. Así de sencillo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Asuman mentalmente que tenemos una señal senoidal, un coseno de 1 kilohercio, ¿no? Coseno. Y imagínense que lo están viendo en un osciloscopio. Ahí está mi sinusoide de 1 kilohercio. La pregunta es, de esa señal representada en el osciloscopio, ¿qué información podemos obtener? ¿Qué información podemos obtener? ¿Qué dices, Ahmed? ¿Ahmed Hammer? ¿Qué información se puede obtener de esa sinusoide que estaríamos imaginariamente viendo en osciloscopio? Ahmed, ¿estás? No estás. No, no está. Bueno, ya tomaremos nota. Ah. Gianfranco, dime.
Sí, profesor. Se puede obtener amplitud, la Correcto. frecuencia, el periodo, Frecuencia, periodo, correcto, ya son 3. ¿Qué más? el Pues ángulo de desfasaje también. desfasaje siempre y cuando estés comparando con otra sinusoide de la misma frecuencia. ¿Sí? Ya, es otra información. ¿Qué más? Pues es todo. Voltaje pico, pico. Correcto. Ahí tienen 2 más. ¿Qué más? Voltaje El eficaz. voltaje RMS también. ¿Cómo? El Perdón. voltaje RMS. RMS, correcto. ¿Qué más? Ya son como 7 informaciones, miren. Y una sinusoide común y corriente. ¿Qué más? Valor promedio también. Valor medio, correcto. Sí, claro. Puede que tenga valor medio que no sea 0, puede ser diferente a 0. Y eso interesa saber. ¿Sí? ¿Qué más? No, ya sabemos cómo. Vale. Sí, aléjate un poquito del micrófono, Milton. Sí, profesor. Sí, Ya, se dime. ¿cierto? Sí, profesor. Podría ser, digamos, el comportamiento de lo que es la corriente según el tipo de circuito que estemos Poco. analizando. El comportamiento de lo que es la corriente o el fenómeno que queremos analizar. Comportamiento de. Aléjate un poco más del micrófono porque estamos juntos, por eso no se te entiende. Sí, Más, el aléjate un poco más. Más. el comportamiento de la corriente, Ya, comportamiento de la corriente. podría decir, como que nos da una característica, una característica gráfica, ¿no? Que no nos la da lo que es el multímetro, por ejemplo. Ya. Sí. Forma parte de lo que ya han comentado tus compañeros, ¿cierto? En realidad, si se dan cuenta ustedes, ya no es fácil sacar más características o más información. Eso es lo que creíamos, ¿no? Pero sin embargo, hay más todavía. Hay más. Pero ahí sí es más, hay que ser más observador. Porque seguimos imaginariamente que estamos mirando un osciloscopio. Estamos mirando una sinusoide. Pero por ahí observamos nítidamente una cierta hendidura en la sinusoide, que no es exactamente de la sinusoide. Una deformación, mejor dicho. Qué raro, sí, deformación. Sí, deformación. Y hay una característica. Significa que esa sinusoide no es pura. Sinusoide impura, vamos a llamarlo. No es puro. Quiere decir que tiene otros componentes trigonométricas que hace que lo que me está mostrando ese generador a través del osciloscopio no sea una sinusoide pura. Eso se llama distorsión armónica. Logremos eso con Fourier. Distorsión armónica. ¿Qué significa? Que aparte de la sinusoide con frecuencia de 1 kilohercio que estoy mirando, resulta que hay otra sinusoide pegada, está inmiscuida, vamos a suponer que sea de 2 kilohercios, chiquito, pero ahí está, junto, los dos, que hace que provoquen esa deformación de la sinusoide de 1 kilohercio. Eso quiere decir que, más datos, sí, pues, distorsión armónica. Otro, observen ahí, oiga, el trazo de la sinusoide no se puede hacer más finito, por lo veo grueso, de repente necesita afinarlo. Y juegan ustedes con sus controles y no se puede. Y lo amplían más, hacen un zoom de un tramo de la señal, resulta que es ruido. Es ruido. Eso explica por qué era un trazo grueso. Claro, en toda la línea de la sinusoide está sumado un ruido que hace que la sinusoide no sea perfecta. Es cierto. Eso se llama nivel de ruido o relación señal a ruido, que veremos en su momento, en esta parte de teoría. Relación señal a ruido, que usualmente se expresa en decibelios. Y conceptualmente no es más que cuánto de ruido relativamente la señal tiene respecto a la parte limpia, sin ruido.
O sea, en este caso es la sinusoide. ¿Cuál es la relación entre la sinusoide limpia y la sinusoide ruidosa? Otro tema, ¿no? Y así, podemos encontrar información. Tal vez haya más información que desconocemos. Y por alguna cosa del destino, alguien de repente va a encontrar por la necesidad de explicar un fenómeno usando sinusoides, ¿no? Por lo tanto, la información está asociada al conocimiento o al significado que proporciona una señal. Es interesante eso, ¿no? O sea, toda señal contiene información. Y por eso es el arte. Procesar una señal no es más que el arte de obtener esa información que me interesa de esa señal. Imagínense la sinusoide. Me interesa solamente el valor RMS. El resto no me interesa. Valor RMS. Listo. Agarro su multímetro, mide, pues, RMS tanto. Y con eso ya evalúa si su equipo puede ser conectado o utilizado o no. ¿No parece? O sea, sacamos una sola característica, una sola información de la sinusoide, pero ya hemos analizado que tiene más de uno, ¿no? O lo hemos identificado como 8. Y pueden haber más, repito, pueden haber más. Entonces, conclusión, las señales son funciones de variables independientes, portadoras de información, ¿no? Esas señales, básicamente, hasta este momento, digamos, de nuestro conocimiento. Tal vez evolucione este concepto, sí. No todo está terminado. Muy bien. Dicho esto, ahora miramos y analizamos desde el punto de vista de las matemáticas las variables utilizadas, las formas, ¿no? Tenemos variables continuas, que es parte de nuestro curso. Ejemplo, trayectoria de un avión, ¿no? Es una variable continua, la trayectoria de un avión, sí. Porque no hemos encontrado un avión que navegue en forma discreta, ¿no? Todo es continuo. Subiendo, bajando, pero en forma continua, ¿no? De acuerdo a la ruta elegida. Temperatura del suelo en un punto determinado, clarísimo. Así como la temperatura del cuerpo. La temperatura de, digamos, de las axilas son diferentes al de la cavidad bucal cuando usan ustedes el termómetro. Tiene diferentes valores. Claro, están sometidos a diferentes grados de temperatura, de calor. Variables discretas, es el otro rubro, ¿no? Es el otro mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los píxeles de una imagen de satélite, ¿no? O sea, los satélites nos envían datos que presentados en una imagen son datos discretos, son píxeles de un color determinado. Variable discreta está ahí, pues, sí. Luego, esto sí es ya complementario para decirles, por ejemplo, todas esas teorías que hacemos son varios también en situaciones que no son de carácter físico. Por eso he dejado este ejemplo allí de la secuencia de variación diaria del nuevo Sol. El nuevo Sol está continuamente, sube y baja, ¿no? Todos los días, ¿no? Con relación al dólar. Luego las variables n-dimensionales. Una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, n-dimensionales. Un ejemplo que coloco aquí es, por ejemplo, el primero, presión de sonido en un punto. Presión de sonido. Es unidimensional, pues. O sea, si yo me ubico en este puntito del espacio, en este lugar, ese puntito se puede estar moviendo de repente. Entonces, debido a algo, puede ser cambios de presión en el aire. Claro. Si hay cambio de presión, ese puntito se va a mover. Es de una dimensión nada más, cierto. Las imágenes en escala de gris, perdón, las películas de la fotografía, como las antiguas en grises, simplemente lo que se observa es la escala horizontal y vertical.
en términos de medidas de longitud, ¿no? Y cada puntito de la escala de grises tiene un color determinado, ¿no? Empezando desde el negro hasta el blanco puro. O sea, es la variación de los grises, ¿no? Desde el negro, negro, negrito hasta el blanco. Y en video se usa justamente esa 3D. Tres primero, pues son tres variables. Y 3D porque necesita tres imágenes en tres colores diferentes. Una imagen en rojo, otra en verde y otra en azul. Y la composición digamos, del color utilizado en video, ¿no? Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Esta imagen, ¿no? Un pequeño pedacito de esa imagen, acá aparentemente es un celeste. Pero sin embargo, ese puntito tiene, en una imagen del rojo, tiene el valor 0,5 de intensidad. En la pantalla del verde, 0,16, apenitas. Y en la pantalla del azul, requiere 0,06, o sea, 6 centésimos. O sea, chiquito. Muy bien. Esos tres colores, con esas intensidades, nos revelan el color celeste de la pantalla, ¿no? Eso es así. Acá tenemos el ejemplo ya numéricamente. Por ejemplo, en la primera pantalla de la escala de rojos es 0,5176 en el píxel de interés. Y está acá, ¿cierto? En el 2,3 está 0,5176. Y así podemos mirar para el verde. En el verde, en las coordenadas 0,51 y... Perdón, en la escala de verdes es 0,16. ¿No? 0,16. Y así para el azul también. Una vez que encontremos los colores, la intensidad de los colores que hemos encontrado, nos va a emitir un resultado. Por ejemplo, en este caso, la combinatoria de tres colores de rojo, verde y azul va a dar un marrón. Marrón. Perfecto. Y eso es lo que debo encontrar en mi imagen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Enrique Botger. Enrique, Todo claro, profe. claro. Muy bien. Vamos entrando ahora a un clasificador muy útil que nos va a servir en este curso y en el siguiente. Clasificar los tipos de señales. Analógico, discreto, cuantizado o cuantificado y digital. Esto es muy importante para manejar el concepto, por ejemplo, de discreto y digital. Aquí visiblemente se dan cuenta ustedes, una señal digital es diferente del discreto. Observen. Mientras yo tomo un poquito de agua.
Listo, continuamos. Entonces, observamos desde el punto de vista de las variables, utilizando tiempo y amplitud, ¿no? Tiempo y amplitud, definir, por ejemplo, una señal analógica, que es menester de nuestro curso. En el tiempo utilizaremos los números reales, por eso es continuo, tiempo continuo, el campo de los números reales. Y en amplitud, de igual forma, el campo de los números reales. Tener, por ejemplo, un voltaje de 1.55 voltios, ese es un número real. O un tercio de voltio, también es un número real. Tipo racional, pero del mundo real, perdón, del campo de los números reales. En cambio, lo discreto. Y el tiempo es discreto, quiere decir que son valores enteros, ¿no? Ahí no hay punto intermedio, no hay decimales, es netamente entero, es 1, 2, 3, 4, pero no hay 1.5 en el tiempo, no, todos son enteros. Pero en amplitud sí es continuo, o sea, números reales. Puede ser 1 milivoltio, 1.55 milivoltios, como puede ser un voltio, 1.131313 voltios, por ejemplo. Sigue siendo real, continuo. Entonces, lo discreto es esto, ¿no? Tiempo discreto y amplitud continua. Un tercer tipo de señal es la señal cuantificada o cuantizada. ¿Qué significa? Está vinculado con la parte de la amplitud. Dice que en la amplitud es discreta. En el tiempo sí es continuo, ¿de acuerdo? Pero en amplitud sí es discreto. El significado es que un valor de una muestra que yo tenga, que está en términos reales, por ejemplo, 1.60, lo tengo que llevar al entero más cercano. Y el entero más cercano sería 2. Listo. 1.6 se convierte en 2. Esa acción de obtener ese nuevo valor llamado 2 es cuantificar a la señal. O sea, llevar al entero más cercano, de acuerdo a una regla, ¿no? Una escala. ¿Sí? Ahora lo veremos en términos gráficos. Y, finalmente, el cuarto tipo es la digital. Lo digital es realmente interesante porque está vinculado a las señales que un computador entiende. El computador entiende digital. El computador no entiende lo discreto, no entiende lo cuantificado, no entiende lo analógico. Él entiende lo digital. O sea, en otras palabras, los ceros y unos, ¿no? Eso es básicamente. ¿Cómo está caracterizado desde el punto de vista de las variables? En el tiempo es discreto y en amplitud también es discreto. Entonces, analicen ahí todas las combinaciones, ¿no?, de los tiempos y amplitudes. Están todas las opciones básicas y cada uno representa un tipo de señal. Pues veámoslo desde el punto de vista gráfico. Esta es una analógica, la señal una sinusoide, no es, bueno, perfecta en el sinusoide, pero es una señal continua. El trazo es grueso, se ha hecho a propósito. No es que tenga ruido, sino es grueso. Como ven, en el vertical, si es un voltaje, será una señal de valor continuo, o sea, el campo de los números reales. Y de igual forma, en el horizontal, la variable temporal t, tiempo continuo. Y la representación simbólica matemática es x paréntesis, ojo, paréntesis, y la variable continua. Y x minúscula, que es la función, también es minúscula. Es una convención interna para representar una señal de valor continuo, ¿no? Es una señal, una letra minúscula. Siguiente. Miren, observen ahí lo que va a ocurrir. Allí están observando ustedes la toma de muestras de esa sinusoide anterior, que está bordeada con líneas de puntos ahora. Se cogen muestras cada cierto tiempo periódico. Posición 1, la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se va cogiendo una muestrita. A eso es lo que llamaremos más adelante de muestreo, ¿no? Muestreo es la toma de muestras, sí, pues. Pero ¿qué observamos allí aparte? Cada barrita
toma el valor, o sea, el tamaño de la barrita, toma el valor de la señal analógica. Por ejemplo, están viendo ustedes esta barrita, ¿no? Que estoy marcando con el puntero. Esta barrita justo toma el valor de la sinusoide en ese valor. Más o menos debe ser, por ejemplo, 1.9 voltios, ya está, 1.9. Es un valor real, claro. En amplitud es valor real. Y en tiempo es discreto, sí, porque solamente en posiciones enteras del tiempo está en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Nada más. ¿No? Esa es la forma de entender las señales discretas. Y su representación es X corchete de N. Por ahora no lo vamos a usar mucho. Al final del curso de repente o el próximo curso ya es. Pero ahora es X corchete. N la variable temporal discreta. ¿No? Es la forma de representar. Y el periodo de las muestras, entre muestra y muestra, es tau segundos, que es el periodo del muestreo. Esta es una señal discreta. Y la señal cuantificada, ahora observen qué va a ocurrir. Se han hecho escalones. Y si ustedes se ven, son escalones, son líneas continuas, ¿no? Aunque con cambios violentos, pero al final es continuo. Pues es un tipo de escalón, ¿no? Entonces ve claramente de que a nivel de tiempo, o sea, la variable temporal es continuo, claro, es una línea continua horizontalmente, pero el vertical sí es netamente discreto, ¿no? Porque son valores enteros, cercanos. Ejemplo, vamos a precisar acá. Por ejemplo, aquí hemos cogido una muestra que está aquí de la sinusoide, ¿no es cierto? Y el tamañito de esa muestra es hasta acá. Esta es la muestra. Y hasta aquí, esta barrita es señal discreta, ¿no? Como queremos cuantificar, entonces lo llevamos este entero, este valor real 1.9 al nivel 2. Y acá estaría el nuevo nivel, en 2 voltios. O sea, quiere decir que esta barrita de 1.9 voltios lo hemos cuantificado. ¿En qué nivel? En el nivel 2 voltios. Y ese 2 se mantiene vigente, ¿no? Refrescando hasta que venga la siguiente muestra. La siguiente muestra viene aquí. Esta es la siguiente muestra. Digamos de 0.5 voltios. Entonces, en ese momento, al nivel cuantificado, lo va a llevar al valor más cercano. 0.5 lo lleva hacia 0, pues, hasta 0 voltios, hasta la siguiente muestra y así sucesivamente. Cada cambio de estado o de nivel obedece, ¿no?, a la aparición de una muestra, ¿no?, que va a ser cuantificada. Y los escalones son justamente esos niveles de cuantificación. Una vez que hemos cuantificado, viene lo siguiente. Todavía acá falta algo. En la señal cuantificada, si ustedes se han dado cuenta, miren, la señal cuantificada es este de acá, ¿no? Esta es la señal cuantificada. Y acá, esta bolita es la señal muestreada, es el valor. Entonces, en cierta forma, se introduce una alteración entre el nivel cuantificado y el nivel de la señal propiamente. Esto es lo que vamos a llamar error de cuantificación. Ojo, se genera un error, ¿no?, propio del método. Entonces, allí a eso le llamamos error de cuantificación, ¿no? ¿Cómo reducir ese error? Y hay métodos. Hay métodos. Aquí estoy marcando lo que acabo de explicar, ¿no? Esa distancia a verde, ese puntito verde, versus el nivel cuantificado, me va a generar un error, ¿no? Ese es el tema.
Y finalmente, la señal digital, que no es muy común utilizarlo en análisis y en el estudio, ¿no? Cuando estamos aprendiendo. Esto es más utilizado para entender la parte de procesamiento con una placa digital, por no decir computador, una placa digital. Ejemplo, el FPGA, ¿no? Ahí sí se ve este efecto. Ellos lo necesitan para trabajar. En la práctica de esta gráfica, lo que están viendo ustedes, simplemente ya no hay las rayitas del cuantificado, simplemente las muestras ahora los hemos llevado al valor cuantificado. Ejemplo, ven ustedes aquí esta señal de ejemplo anterior. Este es su nivel cuantificado, ¿no? Porque la señal original es acá, en esta barrita que estoy colocando. Entonces hay una diferencia. Esa diferencia es lo que hemos llamado como error, ¿no? En este caso de la amplitud. Muy bien. Entonces, como esto ha sido ya un entero, de aquí lo convertimos en digital. ¿Qué entiende lo digital? Lo digital lo que entiende es 0 y unos. 1, 0, 1. O sea, eso es lo que se entiende como ser digital. Dicho de otra manera, esta barrita de cuantificada de 2 tal vez equivale a un 0, 0, 1, por ejemplo, ¿no? Podría ser así, en binario. Este otro valor, el valor 1, tal como está allí, también me represente un 0.01. Mucho más viable, ¿no? No, ¿cómo que 0.01? ¿No? ¿No se da cuenta? Este no es punto. Lo que queremos decir que es codificación binaria. Binaria. Eso significa aquí esa barrita, como más chiquito, me puede representar un valor, vamos a poner acá de 4 bits, 0.10. Y acá será pues 0.001, chiquito, ¿no? En binario. 3 ceros y un 1, binario. Dígitos digital. Digo, ¿cómo se llaman? Datos binarios. Entonces, de esa manera obtenemos XDN digitalizado. Lo repito, eso tiene que ver mucho más cercanamente con la labor del computador. Porque el computador lo que entiende son ceros y unos, tal como vamos a mostrar el ejemplo, ¿no? 0010, o sea, 0010, 4 bits. El siguiente muestra otros 4 bits, es 0.0001, 4 bits y sale el valor 1. Y acá claramente es lo mismo que hicimos anteriormente del tema del error, ¿no? El error de la cuantificación. Por lo tanto, procesamiento de señal, ya podemos hacer una conclusión, ¿no? ¿Qué es la transformación de una o más señales? Sí, bueno, se transforma una señal. Cuando se filtra, estás transformando la señal. Cuando sacas promedio de una señal, estás modificando algunas características de la señal del paciente. Pero todas ellas al final sirven para extraer, mejorar y o modificar la información que contiene una señal. Esos 3 conceptos son importantes de sostenerlos y practicarlos siempre. Extraer, mejorar y modificar. La importancia de lo que es el procesamiento de señal, la transformación de una señal, sin modificar la información. Ese es un detalle importante, sin la información contenida. Muy bien, y hasta aquí, ¿preguntas? Ariana, ¿está claro? Todo claro, profesor. Sí, perfecto. Aquí algunos ejemplos que nos pueden ilustrar lo que hemos hablado. Redes de sensores. Y eso es bueno que vayan aprendiendo también porque lo van a requerir en algún momento. Porque pueden diseñar una red de sensores, ¿sí? de un paciente que está encamado. Pueden desarrollar sus sensores de temperatura, presión, y en fin. Y todo eso enviarlo al centro de control.
y de ahí lo monitorean, ¿no? Permanentemente, para que no esté un médico sentado 24 horas ahí mirándolo. Simplemente los sensores y el computador hacen su trabajo de coger muestras y enviar. Ya el procesamiento indicará pues qué tan útil o qué se revela con esa información que le están tramitando. Esta es una aplicación para los que trabajan en la parte de control. Tal vez en algún momento ustedes en el campo también puedan usar una red de sensores para alguna medición. Y esto es en la ciudad, ¿no? ¿Cómo se llama? La red de sensores. Y esto es en la agricultura, ¿no? Esos sensores en la agricultura, para el tema de alimentos, ¿no? Para ejercer control de las plantaciones, o sea, qué tan rápido, tan lentos están evolucionando, o sea, si están válidos ¿cómo se dice? El sembrío o ya se dañó por alguna razón del ambiente. Bueno, esto lo paso como una información cultural nada más. Las imágenes satélites también son sinónimo de información, así como los rayos X. Y eso sí es interés en temas biomédicos, ¿no? Es típica la señal que ven ustedes ahí del electrocardiograma. La señal típica, inclusive están simuladas, ¿no? Como patrón de referencia. Y a la derecha ven ustedes una situación real. Imágenes, también son señales, ¿no? Traducidas en 2 dimensiones. Observen el de la izquierda con la imagen de la derecha, ¿no? El de izquierda no muestra toda la información que quisiéramos. No se puede ver, pero sin embargo, en la imagen de la derecha sí hay parte de interés que el especialista, en este caso un neurólogo, va a leer y obtener información del estado mental del paciente. ¿Okay? El diagnóstico por ultrasonido. Lo que ven ustedes ahí la forma del feto. Es interesante, ¿no? La forma. Y ahí ya la experiencia indica otros detalles más pequeñitos que como usuarios no lo vemos, ¿no? Más allá de la forma de un niño. ¿Cómo se forma una figura? Sería bueno que empiecen a pensar, ¿no? Basada en señales de ultrasonido. Cómo configurar una respuesta en imagen de 2 dimensiones. La figurita del niño. Hola a todos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, usando audio. Hola a todos. No sé si lo escuchan. Sí se escucha. Sí. Hola a todos. O sea, la voz de un estudiante que grabé en su momento, y en el tiempo lo vamos a ver así, con el osciloscopio o con el computador. Pero podemos desarrollar la base de tiempo, abrir más, si queremos ver más detalles, ampliar, aplicar un zoom en la señal, en el segmento de interés, y veremos, ¿no? Más detalle de la señal. Pero es en el tiempo. Esta misma señal en el tiempo lo vemos en frecuencia. Hola a todos. O sea, se dan cuenta, ¿no? Es la misma señal, ahora lo representamos de otra manera, en el dominio de la frecuencia. Miren la escala, está en hercios. En hercios. ¿Qué observamos entre 0 y 2000 hercios? Unas espiguitas, unos spike, o flechitas, o rayitas verticales, ¿no? Hay varios ahí. Ya le encontremos significancia de esas barritas, o esas flechitas, esos spikes.
o espigas. De 2000 a 4000 hay señal, sí hay, también hay, pero ya no hay espigas suficientes. Niveles bien bajitos, bien bajos. Pues vamos a suponer que eso es ruido, pero en la práctica del experimento no es ruido, es una señal, es parte de la señal, sino que por razones X, es decir, filtren hasta 2000, o sea, de 2000 a 4000 limpian, que esté limpio. Y veamos los efectos. Para eso construimos un filtro pasa abajo. Es un filtro pasa abajo. Con frecuencia de corte en 2 kHz. Ya está. Aplicamos el filtro. Y está el resultado. Hola a todos. Observen en la gráfica. De 2000 a 4000 ya no hay esa distribución, ¿no?, de señal en el azul que vimos, ¿no? Ya lo ha puesto en nivel 0, bien bajo. 0. Ya no hay. Y acá viene el asunto. ¿Habrá cambiado la información de la voz del chico? Hola a todos. Conceptualmente, de acuerdo a lo que han escuchado, ¿es la misma voz o es diferente? ¿O notan una diferencia? ¿Qué dices, Diego Alberto? Hola, Diego Alberto. ¿No está? Hola, hola. Ya se fue a almorzar ya. Bueno. Alexis, que tu imagen hace TikTok, TikTok, TikTok. Alexis, Daniel. Sí, profesor. A En ver. cuanto al mensaje, se aprecia que es el mismo, ¿no? Lo que se quiere intentar comunicar en este caso, que es un saludo, ¿no? El cual dice hola a todos. Exacto, exacto. O sea, tu percepción es interesante. Tú dices, bueno, es la misma persona, lo que escucho con las mismas características de tono. Oye, pero sin embargo, si comparas, la señal original la he filtrado, parte de la señal. Entonces, ya definitivamente no es la misma señal. Pero sin embargo, he filtrado lo necesario y suficiente sin perder información. ¿Cuál es la información que no hemos perdido? La identificación del tono de voz en este caso, del estudiante. Es la misma voz, sí, pues, sí, es cierto. La entonación, con claridad, no se ha notado ningún cambio. De haber cambio hay. Lo que pasa es que es despreciable, llamémoslo así, desde el punto de vista ingenieril. ¿No? Vamos a regresar para atrás nuevamente. Miren, aquí está de 2000 a 4000, hay una señal, ¿no? Hola a todos. Hola a todos. ¿Ya notaste la diferencia ahora? Alexis, Sí, profesor, sí, sí se nota, ¿no? se nota, ¿no? Hay una diferencia, pero no es, ¿cómo se puede decir? Crítico. Mantengo todas las características. ¿Qué he ganado? Ancho de banda. Ya no puedo transmitir con de 0 a 2000 suficiente. Antes tenía que usar 4000 para transmitir todo, sí, pues. Pero ahora ya lo he mejorado. Ya filtré hasta 2000 suficiente. Y no he perdido notablemente características mayores. Pero sí, estrictamente hablando, sí se ha perdido, pero no son muy determinantes. Seguimos adelante. Este es en el tiempo. Hola a todos. Si se dan cuenta aquí, lo que quiero decirles es, miren, en el tiempo, ¿qué diferencia hay con el original? Bueno, el original. Tómenle una foto mental de esta imagen ya filtrada, ¿no? Ahora les muestro el original. Hola a todos. Un ratito. Acá. Observen, tómenle foto ahí, mentalmente. Hola a todos. ¿No? En el tiempo, tómenle foto. Ahora vamos al siguiente. Hola a todos. Ya, ahí observen, ahí, ¿se nota la diferencia o no? ¿Qué nos dice Alexis que estamos analizando esta señal? Lo que puedo ver, por ejemplo, es en cuanto a las pequeñas
podría llamarlo ruido que había antes Ajá. en el audio, porque habían como unas pequeñas vibraciones chiquititas, chiquititas. Sean trazos como en la parte horizontal. Claro, en la parte horizontal, y eso ya poco a poco fue reduciendo, ¿no? Se ha reducido, correcto, así es. Sí, sí, es cierto. Obviamente, tendría que tener las dos imágenes acá para comparar, y ahí se ve. Pero es cierto, ahí se nota en el tiempo, pero hay que ser muy observador, sí, muy observador. Pero ahora viene otra. A esa misma señal original la vamos a filtrar en un ancho de banda más chiquito, bien chiquito, un pasabanda. Un filtro pasabanda. Más o menos de ancho de banda de 100 Hz. ¿No? Observen el resultado. Es un pedacito del espectro, alrededor de 1000 Hz. Un pedacito, el resto lo ha eliminado, ¿no se dan cuenta? No hay nada. Y al reproducirse, observen, escuchen lo que va a ocurrir. ¿Escucharon ese tonito? Como si estuviera asfixiándose el alumno. O sea, es como si estuviera asfixiándose y dice auxilio, auxilio, pero como ahogándose, ¿no? Ese pedacito de respuesta de frecuencia, miren, produce algo, pero ya no entendible. Ya no dice hola a todos, sino como si estuviera asfixiando, ¿no? ¿Lo percibiste, Alejandro Jesús? No lo puedo escuchar bien, profesor. A ver, vamos a repetir nuevamente un ratito. Ahora va. ¿Has percibido el ruidito ese? ¿Has oído? Sí, profesor. Es el hola a todos, pues, traducido, pero en ese rango de frecuencias. O sea, hay una reproducción de sonido, sí, pero no se entiende nada. No se entiende nada. Es como, repito, es como si estuviera ahogando. Algo así. Pero ya no hay nada del original. Ahí, a eso me refiero. Se ha perdido información. Claro, en ese espectro pequeño no percibo nada de lo que me dijo el hola a todos, ya no hay nada. Entonces, allí hemos perdido información. La señal en el tiempo, esta también es una señal, pero en frecuencia, esto mismo, pero visto en el tiempo, cambió, ¿no? Ahora sí, totalmente cambiado, ¿no? Ya no es el original, de hecho. Entonces, con este pequeño experimentito que les he mostrado con audio, les he querido resumir todas las implicancias que tienen en un procesamiento de señal, analógico o digital, cualquiera de ellos, ¿no? Conceptualmente está dado de esa manera, todo en lo que es procesamiento. Saber filtrar qué, sin perder información, sin perder la información útil que está ahí presente. Y ese es un arte, ¿no? Un arte. Bien, ese es el capítulo que quería esta mañana mostrarles. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Cerramos la grabación. Luego que Google nos entregue, lo elevaré al plazo.